Bueno, estamos ya con Carlos Hermida. Acá en Buenos Aires son las 4:30 de la tarde, 16:30, pero allá en España, donde está Carlos, seguramente serán 5 horas más. Así que, bueno, que nos diga él. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros, con todos vosotros y sobre todo hablando frente a mi pueblo más querido, que es mi pueblo argentino. Claro, vos sos argentino de nacimiento. Exactamente, Argentina es mi país natal, he nacido allí, me he criado allí y me he ido de Argentina pues bastante pequeño, ¿no? Con 10 años y dejando a todos mis compañeritos en el colegio, a toda mi gente querida allí y desde luego que nunca dejé de extrañar mi pueblo porque no dejé de extrañar no solo las calles, no solo el país en concreto, sino también el estilo de vida, los acentos los echo muchísimo de menos. Poder hablar, se me perdió el acento, por supuesto, soy un argentino agallegado y estoy en Galicia ahora mismo, soy un gallego, vamos. Muy bien. ¿Y acá dónde naciste? ¿Dónde viviste hasta los 10 años en Argentina? Yo era yo era de Villadomínico. Yo me acuerdo Ah, de ir de pequeño al Parque Domínico y allí es donde vivía, bueno, donde vivían mis padres, mis hermanos y aún incluso pues tengo una hermana allí en Argentina que es algo conocida, la verdad, porque se dedica a temas es una abogada, es criminóloga y suele salir en la tele de vez en cuando y en temas candentes, ¿no? Pero bueno, ya te digo, donde yo nací, donde yo me crié fue en Villa Domínico. bárbaro. Este, bueno, un poco lo que Patricia, nuestra productora, comentó, que es con quien hicieron las primeras conexiones, es algo relacionado con un tema científico muy importante que tiene que ver con las líneas de Nazca. Eh, yo había escuchado hablar sobre las líneas de Nazca, pero no tenía una idea demasiado clara. Eh, Acudí a San Google y ahí me encontré con que en general se habla de las líneas de Nazca, o se hablaba por lo menos, como una suerte de testimonio de los extraterrestres que vinieron. Otros comentarios un poco menos fantasiosos hablan de que era una construcción hecha con fines religiosos, como una dedicación a Dios y demás. Ujú. Y estos dos concepciones de las líneas de Nazca, más algunas otras, no han contemplado eh, el aspecto que yo he leído de lo que ustedes han hecho, el aspecto más pragmático de esa construcción. ¿Cómo es que comenzaron a investigar y cómo llegaron? Bueno, te va a llevar tiempo explicárnoslo, pero tenemos bastante tiempo por delante. Eh, ¿Cómo es que se inició esta investigación, la idea de dónde surgió y cómo se fue dando, Carlos? Pues te cuento, mira, esta historia comienza en Villadomínico también, comienza en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque mi padre en 1900, creo que 80 y 84, me comentó que existían unas líneas en el desierto. Él había visto un programa de televisión que hablaba de un señor que se llamaba Eric von Daniken, que en aquella época andaba publicando libros basándose en la idea de que eh, existían extraterrestres en la antigüedad del hombre que habían creado pues hitos de la arqueología muy famosos como las pirámides de Egipto y muchas cosas del Perú.
En este caso, concretamente, las líneas de Nazca decía que eran pistas de aterrizaje. Y eso fue lo que comenzó todo esto, porque mi padre en 1984, por ahí, me comentó esta idea. A mí me pareció rara, sinceramente, que fuesen pistas de aterrizaje para naves espaciales. Y ahí empezó todo. Ese fue el comienzo. Pero ¿qué sucede? Que yo en principio trabajaba en España, cuando me vine para España y todo esto, trabajé como coordinador de diseño en ingeniería civil. ¿Qué era lo que hacía yo? Pues coordinaba a los ingenieros y a los delineantes para poder crear los planos de todo un proyecto y luego crear un libro, que es lo que la ingeniería es a lo que la ingeniería se dedica a vender. Es decir, cuando una ingeniería termina un proceso de, por ejemplo, una carretera, la ingeniería tiene que venderle al organismo oficial que sea, pues un libro, unos cuantos libros en tomos, que eso es el proyecto completo, donde aparece todo, ¿no? Aparecen los cálculos, aparecen los planos, aparece todo esto. Y claro, yo me dediqué a eso durante muchísimos años y cogí gracias a eso la capacidad para dirigir un proyecto de tal calibre, afortunadamente. Entonces, claro, ¿cómo te puedo contar cuándo empezó esto? Esto empezó en el año 2012, en concreto, el proyecto Salvar Nazca. ¿Por qué empezó el proyecto Salvar Nazca? Yo te cuento, es que al estudiar esto, al estudiar las líneas de Nazca, que sinceramente parecen hechas por extraterrestres, sinceramente es lo que parece, ¿no? Parece increíble porque son líneas que hay en un desierto, gigantescas, descomunales. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros de largo, unas líneas súper rectas, rectísimas, de unos 30 kilómetros de largo, 20 kilómetros de largo, son enormes, donde hayan por encima unas flechas gigantescas que son, imaginaos, de unos 800 metros, una cosa así, por unos 800 metros de largo por unos 450 metros de ancho. Son enormes. Y después hay unos rectángulos que son incluso mayores. Y todo esto son, ya te digo, las flechas son numerosísimas. Son cientos y cientos y cientos de flechas que hay repartidas por ese desierto con esa dimensión. Aparte están los rectángulos que te comentaba, que son menos numerosos, pero son mucho más grandes, son enormes, pueden medir 1,5 kilómetros de largo por 850 metros de ancho, son enormes. Y lo más famoso que todo el mundo conoce, que son los geoglifos. Estoy hablando del geoglifo de la araña, del mono, del colibrí, del alcatraz. Estos geoglifos son grandes, pero no son tan grandes como lo que yo os estaba comentando. Estos geoglifos tienen una envergadura de unos 300 metros, 150 metros, 200 metros. Eso es más o menos lo que miden los geoglifos. Y es lo que curiosamente más llamó la atención no solo del público en general, sino también de escritores que se dedicaron a escribir ideas que tenían sin tampoco tampoco probarlo, sin tampoco aportar pruebas para poder demostrar lo que estaban afirmando. Y ese es el comienzo del proyecto Salvar Nazca. ¿Por qué decidí hacer ese proyecto y fundarlo? Pues mira, te cuento que ese proyecto lo decidí fundar por una sencilla razón, es que no existían planos para poder estudiarlo. Es decir, existían unos planos que había hecho una matemática alemana que viajó hasta Perú, que se hizo peruana y que se dedicó a barrer literalmente aquel desierto, aquella pampa, precisamente para conservar esas líneas. Y creó ella unos planos bastante correctos, muy bien hechos, que medían una extensión de unos 500 kilómetros cuadrados, que no está nada mal para una mujer de aquel tiempo, con esa tecnología. Y
Pero claro, faltaba mucho. Yo me di cuenta que en la extensión de ese desierto donde había elementos para poder hacer esos planos, pues era enorme, mucho más grande de lo que había hecho esta mujer. Entonces nos decidimos a hacer un proyecto internacional que se llamaba, lo que os dije, Proyecto Salvar Nazca, donde se recopilase toda esa información para darle a la UNESCO unos planos correctos donde basar pues, su protección, donde basar sus leyes, y si quería alguien estudiar las líneas de Nazca para saber qué demonios eran las líneas de Nazca, pues que pudiesen hacerlo, pero con propiedad, es decir, con unos planos que te dijesen exactamente dónde estaba cada cosa, qué tamaño tenía cada cosa, qué relación había entre las cosas que había allí y también qué orientación tenían. Era muy importante todo esto. Entonces, Perdón, el... sí, sí, por hasta ese, favor. hasta ese momento no tenías idea de lo que iban a descubrir. Exactamente. Nosotros, bueno, las líneas de Nazca fueron hasta hace poquito un misterio. Incluso hasta hace 2 años la gente seguía diciendo que eran caminos ceremoniales, lo cual es absolutamente incorrecto. Y había muchas hipótesis, como la de la matemática esta alemana, que ya decía que era un calendario astral donde se medían los solsticios, los equinoccios, para la cosecha, para la siembra. Eso está muy bien, lo de la cosecha y la siembra, pero no acertó en la finalidad de las líneas de Nazca. Eran demasiadas, eran miles y miles que se entrecruzaban en el desierto, haciendo zigzags, haciendo figuras extrañas. Aquello era imposible, básicamente imposible. Y hemos comprobado que esa teoría era incorrecta, evidentemente. Y ya te comento, lo más importante, lo que queríamos era que la gente pudiese aprender de ello y crear los planos más perfectos de la historia de las líneas de Nazca. Otra cosa, Carlos, ¿me estás escuchando bien? Perfectamente, Esteban. Ah, eh, y una pregunta que quizás me la podrás responder ahora, pero me anticipo un poco. Eh, si estas líneas tenían que ver con la posibilidad de recolección de agua, Mm. eh, estas líneas estaban de alguna manera, tenían en su base, digamos, en su superficie, alguna, eh, algún material impermeable. Eso es una pregunta estupenda y es una pregunta creo que fundamental. Te cuento, esas líneas se creaban en un desierto donde hay dos capas de terreno. El terreno de abajo es blanco, es de un terreno arcilloso y existen piedras de tipo volcánico arriba, despertigadas por todas partes, son piedritas más oscuras. Lo que hacían ellos era separar esas piedritas y dejar abajo el terreno blanco. También excavaban, también hacían buretes, ya lo explicaré. El asunto es que el terreno ese arcilloso, cuando se moja, se impermeabiliza parcialmente. Parcialmente, es curioso, ¿eh? No son capaces de impermeabilizarlo del todo, pero sí se impermeabiliza, con lo cual podían enviar el agua a través de ahí. Pero ¿qué pasa con eso? Porque mucha gente estará pensando, este señor está diciendo que llevan agua, pero no puede ser porque el agua se escapa por esas piedras, ¿no?, que hay alrededor. Os comento, cuando vosotros vais a una playa y veis a un niño haciendo piedras, haciendo muros con piedras y arena, era lo mismo que tenemos en las líneas de Nazca, piedras y arena. Es decir, se hacían unos muros y se apelmazaba la arena arriba. ¿Qué pasa? Que ahora, hoy, después de 2.500 años que han pasado, se han ido año tras año, los granitos de arena se han ido yendo y lo único que queda hoy por hoy es el esqueleto de esos muros.
esos pequeños muros que evitaban que el agua se fuese por los lados. La arena se fue, pero las piedras, las grandes, evidentemente, se quedaron ahí. Y eso es fundamental para entender que sí podían llegar agua, sí podían llevar agua y sí, efectivamente la llevaban. Yo me preguntaba, entre otras cosas, este, ¿cuál es la situación en este momento en el área respecto de lluvias? Eh, y cómo se podría, digamos, recuperar o trasladar, tal como yo he leído un poco en lo que tengo respecto de la nota sobre las líneas de Nazca que escribieron ustedes, eh, ¿cómo, ¿cuál es la situación en este momento de humedad de la zona esa de Nazca? Y si es posible trasladarla a otros esquemas. Bien, eso ya estás yendo, creo que al final de toda la historia, pero no te preocupes, remontaremos otra vez. Yo os quiero contar que esa zona es semidesértica o desértica, es un desierto que por donde fluye un río, en este caso con sus afluentes, etcétera, ¿no? Está ramificado ese río y en este caso a lo que ellos se enfrentaban era una situación de falta de agua. Ellos eran expertos en poder llevar el agua a todas partes y para poder subsistir, para poder cosechar, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que hoy por hoy esto está sucediendo a nivel global. No solo está sucediendo en el Perú, sino que está sucediendo en todas partes. Incluso en España también tenemos ese problema. Desde la mitad de España hacia abajo, hacia el sur, tenemos una España predesértica que ahora mismo está padeciendo las dificultades cada vez más de poder cultivar y precisamente es donde estamos ahora intentando implantar este sistema. Pero ya te comento, esto es porque las líneas de Nazca no solo hablan de nuestro pasado, también hablan de nuestro futuro. Y no lo decimos por decir, lo decimos con conocimiento de causa. Es decir, para poder afirmar todo lo que les estamos afirmando al público, el público tiene que entender unas cuantas cosas. Primero que después de hacer los planos y enviárselos, nos lo pidió la directora de UNESCO, Nuria Sanz, nosotros se los enviamos, nosotros les hicimos otra versión después de los planos más perfecta todavía, contrastada también con el límite de la protección que ellos tenían. ¿Para qué? Pues para decirles a estos señores, mire, es que hay líneas que están fuera de la protección, ¿no? Y esos planos, que son hoy por hoy los más perfectos que existen, los hemos recopilado en el proyecto Salvar Nazca, que fue un proyecto internacional que duró 9 años, no solo para hacer los planos, sino para entender cómo funcionan las líneas de Nazca y qué son en realidad cada uno de los sistemas y para decirle al público, para que nos crean que no es simplemente una teoría más de las que han aparecido. Nosotros hemos ido a un congreso internacional, hemos creado un artículo científico que es el más detallado de la historia sobre estas líneas. Hemos ido al Congreso Internacional, que es el Congreso Internacional Científico Profesional de Turismo Cultural, es internacional, donde ha participado también una universidad argentina, universidad también de Costa Rica, universidad de Colombia, de muchísimos países, sobre todo también españolas, y han participado 100 universidades a nivel internacional. Y hemos tenido la gran suerte de con este artículo científico ganar el primer premio del Congreso Internacional, con lo cual también nos han publicado en una prestigiosa revista científica
que se dedica a estos temas, a temas de patrimonio sobre todo. Por eso nosotros cuando decimos que sabemos que son las líneas de Nazca, no lo decimos por decir, no decimos que tenemos una idea o una hipótesis. Lo nuestro es una teoría porque hemos demostrado eh, lo que estamos afirmando pues por dos métodos. Primero, hemos creado un método replicable por pares, que significa por pares, pues que cualquier equipo del mundo lo puede comprobar, lo que nosotros estamos afirmando, y ha sido aprobado por un comité internacional esa prueba por pares, y aparte de eso, nosotros hemos aportado más de 150 pruebas de diferentes tipos para que esto se pueda comprobar no solo por pues, los especialistas, sino por el mundo en general. Entonces, todo lo que le vamos a decir a mi querido pueblo argentino que ahora nos está escuchando, pues es algo que está avalado por la UNESCO y por 10 universidades españolas e internacionales que avalan este premio. Carlos, vamos a tener una brevísima pausa y continuamos en minutos. Estupendo. Bueno, acá estamos nuevamente con Carlos Hermida charlando de esta interesantísima investigación que han realizado. Y yo me preguntaba, Carlos, en estos 9 años que duró todo el proceso, ¿qué herramientas usaron? ¿Usaron drones? ¿Fueron al lugar físico? ¿Fotografiaron? ¿Cómo fue el proceso? Efectivamente, usamos drones, fuimos al lugar específico. Esto es una colaboración internacional. Os comento que el proyecto Salvar Nazca no es un proyecto financiado por ninguna entidad de ningún tipo. Nosotros hemos trabajado gratis durante 9 años. Es mucho decir, pero es así. Hemos tenido profesionales de todas las ramas, desde arqueólogos, ingenieros, gente que trabajaba en patrimonio, edafólogos, hemos tenido de todo y hemos realizado análisis de todos los tipos. Pero lo que más se utilizó sobre todo es las técnicas de la ingeniería civil. Perdonad. Yo os comentaba antes que había dirigido proyectos de ingeniería civil y las había dirigido para el Ministerio de Fomento de España, la Junta de Galicia, que es la comunidad autónoma de Galicia, y luego la Diputación de Pontevedra, que muchos argentinos conocerán porque Pontevedra es muy conocida allí. En este caso, lo que hemos utilizado es las mismas técnicas que utilizamos en la ingeniería civil para hacer las expropiaciones. Es decir, nosotros tenemos imágenes por satélite y utilizamos programas CAD. La escala de las líneas de Nazca eran tan enormes que necesitamos de esas técnicas, sobre todo para poder diseñar los planos. Para detalles más pequeñitos hemos utilizado los drones. Para ver, por ejemplo, las profundidades, lo que no se ve desde el espacio, tuvimos que utilizar esos drones, porque necesitábamos verlo también en perspectiva, necesitábamos ver qué profundidad tenían esas figuras, como cuando os comento las grandes flechas o triángulos que estaban en Nazca, que son gigantescos. En realidad teníamos muchas dudas. Bueno, ¿son simplemente marcas en el suelo o hay perforación dentro? Es decir, se ha excavado dentro para darle un poco de profundidad. Y sí, efectivamente, hay profundidades más. Si tú tienes un camión, por ejemplo, pasas por esa pampa y quieres atravesar una flecha de esas, vas por la Panamericana, te sales de la Panamericana e intentas atravesar una de ellas, lo que más probable es que el camión se te meta dentro y se te hunda. Es decir, no es una simple línea, ¿no? Son canales con profundidad y con altura de muro. Es decir, muchos de esos muros de lo que yo os hablo, que se ha ido la arena,
año tras año y quedaron las piedritas o las piedras, esos muros tienen altura. Tienen una altura de un metro, metro y medio metro. Cuanta más grosor, cuanto más ancho es el canal, más agua llevaba y más alto tenía que ser el muro. Con lo cual hay de diferentes alturas, ¿no? Entonces, eso es muy importante y era muy importante saberlo para saber qué es exactamente lo que eran las líneas de Nazca. Y por eso mismo, disculpad si escucháis ruidos, principalmente si los necesitamos fueron para esas cosas, porque eran sumamente necesarias y sobre todo para elementos más pequeños como para entender la forma precisa de cada geoglifo y si había geoglifos nuevos, si no los había. Eran cosas que el ojo del satélite no era capaz de apreciar. Y gracias a esos drones lo hemos visto, ¿no? Todo en detalle. Era muy importante y tuvo que ser multidisciplinar. Aquí no llega con utilizar drones, es decir, yo sé que están muy de moda los drones en la arqueología y están todos los arqueólogos entusiasmados con los LIDAR, con los drones, etcétera, etcétera, pero los ingenieros de caminos, canales y puertos saben perfectamente que a grandes escalas lo único que vale es la imagen de satélite, porque la imagen de satélite te coge pues una imagen de 40 kilómetros que un dron no te puede coger. Un dron tienes... Perdón, Pues, Carlos, una pregunta. Eh, ¿Tienen una inclinación, una pendiente hacia algunos lugares estos caminos? oh, por supuesto, es que ese es acabas de dar con el secreto del artículo científico. Es decir, ¿cómo demostramos nosotros que las líneas de Nazca llevaban agua? Pues lo hemos demostrado de una manera muy simple. Las líneas de Nazca, aun... Bueno, Carlos, tuvimos un pequeño inconveniente, así que te rehago la pregunta con la que tuvimos la interrupción. Y es, ¿existe algún tipo de inclinación en el trazado que permita que el agua se deslice hacia algunos puntos específicos? Sí, es que precisamente esa es la pregunta clave que nos dio la respuesta de qué son las líneas de Nazca. Y es que el artículo científico se podía demostrar con una metodología u otra. Y escogimos esa precisamente porque era la que inequívocamente demostraba a las claras que las líneas de Nazca son un complejo sistema que conduce el agua. Estamos hablando de que precisamente la inclinación del terreno la inclinación del terreno fue lo que nos dio la respuesta, porque a pesar de lo largas y lo extremadamente rectas que son viéndolas desde el cielo, estas líneas, cuando analizas la pendiente del terreno a lo largo de todo el recorrido de la línea, te das cuenta que la pendiente del terreno también es sumamente recta, es decir, no es llano. La pendiente del terreno por el que surcan esas líneas son pendientes absolutamente compatibles con el correcto flujo del agua. Y estamos hablando de una pendiente del terreno de un 2 a un 3% de inclinación, que se mantiene durante todo ese recorrido de la línea. Ten en cuenta que esa línea, por ejemplo, puede medir 20 kilómetros y lo increíble es que a lo largo de toda esa línea se encuentra una pendiente que es constante. Es decir, sigue en un 2 a 3% constantemente durante esos 20 kilómetros. Es tan recto el perfil de elevación, que es lo que nosotros hemos aportado como pruebas, es tan recto como la rectitud de la línea que se ve desde arriba. Y precisamente nosotros hemos analizado unas 10.000 líneas, o más de 10.000 líneas, y hemos demostrado en cada una de esas líneas esa pendiente del terreno tan correcta y tan constante. Es muy interesante. Eh, Quizás esta es una pregunta que excede a lo que se me pueda responder, pero
¿Qué instrumento? En esa época no había ni teodolitos, ni niveles. ¿Y cómo harían, qué imaginan, cómo podría ser que lograran ese porcentaje de inclinación tan continuo? Bien, te comento, ellos primero conocían el correcto flujo del agua porque eran auténticos maestros en este tipo de ingeniería. Ellos tenían ciertos artilugios primitivos que utilizaban. Evidentemente, tenían primero para hacer las rectas, porque hay que entender cómo hacían rectas las líneas. Primero hay que entender que ellos utilizaban unas estacas, ¿no? Había unos capataces que ponían a un señor a cierta distancia con una estaca clavada y a otro señor más adelante con otra estaca, y ellos medían con un método que en ingeniería solemos llamar ojímetro, que el ojímetro, el ojo humano, es sumamente preciso y podían medir a la perfección una recta. Otra cosa es la pendiente del terreno, y nosotros pensamos que podían tener unos niveles con unas simples cuerdas y unos plomos debajo que les medían la pendiente. ¿Qué sucede? Le medían el ángulo, perdón. ¿Qué sucede? Que en esa época también estaba el pueblo romano, ¿no? Que también tenía una técnica parecida. Es decir, tampoco es un sistema muy sofisticado para poderlo hacer. Es decir, ellos tenían sus métodos y son métodos bastante buenos que funcionan muy bien, pero son métodos arcaicos, son métodos de toda la vida que siempre han funcionado y que hoy en día también funcionan. Claro, es muy interesante. Entonces, me comentabas entonces todo lo que tenía que ver con eh, el proceso de trabajo que implicó aspectos de tecnología como los drones, como los satélites, y también visitas personales a las líneas. ¿Estuviste allí o alguno de tus compañeros estuvo? ¿Cómo fue Sí, eso? sí. Vamos a ver, prácticamente el 25-30% del equipo estuvo allí. Primero tenemos un colaborador y un participante en el proyecto, que incluso es un coautor del estudio, que fue Luis Cabrejo, un peruano, que estuvo allí mucho antes que nosotros, que tuvo la idea y la hipótesis de que las líneas de Nazca llevaban agua. Él sacó fotografías de esclusas, sacó mapas de la zona, es decir, eso por un lado, ¿no? Que ya estaba, mucho del trabajo estaba hecho. Luego, nosotros tuvimos que enviar a gente que vivía allí en Perú, que tenía esa capacidad para poder ir hasta allí y para desplegar pues, los medios necesarios, y que en este caso son peruanos todos, y que allí tuvieron que realizar el trabajo de obra, que es un trabajo bastante costoso porque es un desierto, te tienes que ir hasta allí con tus medios y totalmente gratis. Nosotros, la verdad es que todos hemos trabajado gratis, pero esta gente tiene pues un plus en su mérito porque he tenido que gastar mucho dinero para poder, desde su bolsillo, para poder ir hasta allí, para poder poner los drones a trabajar, para poder poner cámaras, para poder hacer alguna visita aérea, y es que si no, desde luego no lo podríamos haber conseguido. Pero ya te comento, hemos tenido que ir por allí para poder visitarlo y para poder saber cómo funcionaban. Otra cosa que te comento es que no siempre la visita allí es necesaria. Hay muchos expertos en el mundo, ¿no? Que suelen ir con sus drones, con sus aviones por allí a darse paseos, con su trajecito de arqueólogo, para sacarse vídeos, para sacarse fotos, para sacar documentales, pero que en realidad no aportan nada, ¿no? Porque eh, si no haces un correcto estudio, aburrido,
y metódico de lo que estás estudiando, nunca vas a conseguir llegar a la auténtica verdad. Nosotros nos hemos comido el trabajo aburrido de estar diseñando en casa también. Muchos han tenido que colaborar con el AutoCAD, con las imágenes por satélite y no sacarse fotos, quedarse un poco en el anonimato después de tanto trabajo, porque si no, no lo podíamos conseguir. Y es más, por esa razón, por el motivo que os estoy comentando, de que hay gente que se va con el avión y se sacan fotos, se sacan documentales, aparecen en National Geographic diciendo esto, diciendo aquello. Por ese motivo no se ha conseguido hasta ahora saber lo que eran las líneas de Nazca. ¿Por qué? Porque hace falta también el trabajo aburrido, el trabajo constante, el trabajo metódico de tener que estar comprobando con ordenadores todos estos datos que de otra manera no se podía conseguir. Por eso seguían siendo un misterio hasta ahora. Eh, digamos, cuando me enteré de que íbamos a tener esta conversación, acudí, como te dije, a Google, a LinkedIn, a las redes sociales. Uh -huh. Y me encontré, buscando en Google las líneas de Nazca, me sorprendió que en ese diccionario que hay en Google no estuviera presente, Wikipedia, ¿no? creo que Wikipedia, exactamente. Uh -huh. Me sorprendió que no estuviera este trabajo y aprovecho para comentártelo porque para estar en ese espacio hay que hacer un tipo de operación que no sé exactamente cómo se hace, pero amerita de que puedan ponerlo en las opciones de Wikipedia. Sí, sí, desde luego, Esteban, es que es más, incluso este tema lo hemos tenido porque nosotros ahora hemos crecido mucho y tenemos un departamento académico, un departamento de comunicación. Antes empezamos siendo 10, luego sí fuimos 20 y luego al final ahora somos muchísimos. Pero lo hemos estado hablando, ese tema con el departamento académico y en este caso con mi coautora de la dos veces Best Paper de un congreso internacional, que es la doctora Ana Mafé García, que es la mayor experta en el mundo también, aparte de esto, en el Santo Grial, que es un tema sumamente interesante y tiene una asociación y todo esto, y lo hemos estado hablando. ¿Por qué no nos hemos metido en Wikipedia? Y es que hemos tenido tanto trabajo desde que lo hemos descubierto que no hemos tenido tiempo de ponerlo. Claro. Es decir, Pero nosotros... sí, dime, por no, favor, no, Esteban. sí, no, lo entiendo perfectamente porque es muy reciente, pero como tuve la experiencia, te quería hacer este comentario. Yo, lamentablemente, nuestro tiempo está a punto de finalizar, pero vamos a reencontrarnos y además quiero digamos, presentar este trabajo con algunos eh, científicos y técnicos de acá, del CONICET, que son invitados del programa constantemente, para que puedan establecer algún tipo de diálogo que sería valioso para ambos. Así que te agradezco muchísimo tu buena voluntad de haber accedido a esta entrevista y vamos a estar en comunicación un poco más adelante. ¿Qué te parece? Sí, me parece estupendo y muy importante. Quería comentarles que el 11 de julio, que es el Día Internacional de la Arqueología, daremos la mayor conferencia de la historia en cuanto a este tema, donde explicaremos cómo funciona detalladamente. Tengamos en cuenta que es un sistema que funciona más, no solo da vida a los desiertos, que es lo que hemos hablado mucho en medios internacionales de todo el mundo, sino que es un sistema perfecto de gestión de agua. Es decir, recoge el agua de la lluvia, de la escorrentía, la transporta a largas distancias, distribuye el agua a lo largo y ancho de un desierto, acumula el agua para luego posteriores épocas de sequía, pero también funciona para zonas húmedas, donde el encharcamiento del terreno es un grave problema,
Hoy en España tenemos muchos de esos problemas y nosotros estamos ofreciendo ese sistema para precisamente esos problemas. Dentro de poco tendré un programa en Costa Rica y precisamente en Costa Rica es lo que sucede, ¿no? Allí hay problema de encharcamiento de terreno y de demasiada humedad. Eso es lo que hace es controlar el agua. ¿Y por qué decía yo que esto influía para el futuro? Esto influye para el futuro porque la ingeniería ha aprendido mucho de este sistema de los Nazca. No solo hemos sacado premios internacionales, ¿no? Sino que hemos aprendido de esta técnica para poderla crear hoy en día. Tengamos en cuenta que hoy hemos creado un sistema que lo hemos llamado cariñosamente Nazca 2.0, que es un sistema Nazca actualizado a la ingeniería del siglo XXI, mucho más sencillo de hacer, muy económico, muy sostenible, que es lo importante, que no daña el medio ambiente, evita también que el agua llegue a el agua se distribuya y arrastre sedimentos al mar, muy importante, sobre todo porque hemos hablado en Murcia, porque tenemos aquí un mar que se llama el Mar Menor, y en Murcia hay un grave problema de depositación en el mar de las diferentes cosas que se va encontrando el agua de la escorrentía y que arrastra, como pues estamos hablando pues de fertilizantes de las tierras que se utilizan, todo esto, Muy que las bien. arrastra al mar y contamina. Y es algo que vamos a solucionar. Lo que Bárbaro. nosotros vamos a Me parece, decir, me parece muy, muy valiosa tu aporte y quiero terminar con esto. Por favor, envíame la información del día de esa reunión para así yo poder invitar a la gente de acá. Carlos, te estupendo. mando un gran abrazo y espero que nos podamos en algún momento ver. Genial, yo también estoy deseando volver a ver a mi gran pueblo argentino. Les mando un saludo muy cariñoso desde aquí, desde España, y les deseo lo mejor y estoy deseando visitarles cuanto antes y poder estar con mi gente. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.